se van a dar cuenta que uno de los exámenes que más se solicita es el electrocardiograma. En cualquier emergencia donde ustedes estén, cualquier paciente, yo diría que el 80% de los pacientes que llegan se les hace un electrocardiograma. Entonces es importante que ustedes tengan las nociones de cómo leer y cómo interpretar un electrocardiograma, y si no llega al diagnóstico, por lo menos decir, mira, un momentico, esto no es normal, necesitamos que alguien nos ayude con este diagnóstico. Entonces esa es la principal función de que nosotros tengamos una buena noción de qué se hace con un electrocardiograma. Entonces, vamos a recordar unas cosas muy elementales de lo que es la parte de electrofisiología. Y llamamos electrofisiología porque el corazón es un órgano que funciona a base de electricidad. Y hay unos canales de respuesta rápida que son dependientes de sodio y que son el canal típico que nosotros estudiamos en fisiología cuando hablamos de potenciales de acción. ¿Lo recuerdan? Que es lo que vemos aquí en la figura B, a su izquierda, donde ustedes ven el típico potencial de acción que tiene una subida lenta, llega a un potencial umbral, se dispara y después que alcanza la despolarización máxima comienza un proceso de repolarización que en este caso cuenta las fases 1 y 2 y la fase 3. La fase 1 representa, todo esto depende muchísimo de la entrada de sodio a la célula, que es lo que cambia el potencial que intrínsecamente es negativo dentro de la célula y momentáneamente lo hace positivo. Entonces se abren después, los canales de sodio se cierran y se abren los canales de calcio y comienza este proceso de repolarización que lo lleva nuevamente hasta la fase 4 y comienza nuevamente su ascenso hasta la despolarización. Por el otro lado, tenemos los canales o los potenciales de respuesta lenta que dependen de canales de calcio. En el de respuesta rápida, el principal actor es el canal de sodio que se abre y permite la entrada súbita de sodio. En cambio, el de la respuesta lenta depende de la entrada de calcio. Y esa entrada de calcio es una cosa muy lenta en el tiempo y eso es lo que hace que haya esta pendiente de pérdida de voltaje hasta que llega al potencial umbral y se despegue y se dispara ese potencial. Pero a diferencia de los canales de respuesta rápida, este no tiene fase 1 ni 2. Recuérdense que en la nomenclatura la fase 1 es de repolarización rápida. En este caso, en los canales de calcio no hay esa fase 1 ni 2. Y el tejido que tiene estos canales de calcio predominantes es el nodo sinusal, que es el responsable del latido del corazón, de la respuesta eléctrica del corazón, el nodo AB y las células del tejido de Purkinje y el haz de His. En cambio, este de respuesta rápida es el que nosotros encontramos en todo tipo de músculo auricular o ventricular y en cualquier músculo esquelético. Todos esos potenciales de acción que son de diferente morfología dependiendo del sitio del corazón que nosotros lo veamos. Por ejemplo, fíjense aquí en azul esta despolarización del nodo sinusal. Ven que tiene una morfología que es completamente diferente al potencial de acción del músculo ventricular, que es el típico de canales de sodio. Pero el electrocardiograma por ahora todavía no tiene una forma de discriminar cuál es el componente de potencial de acción que está haciendo, sino que le hace una sumatoria en todo este complejo electrocardiográfico que es el QRS. Pero si nosotros pudiéramos descomponerlos, como lo ven aquí en los colores, pues cada color de esto representa un tipo de esos voltajes que se está haciendo. Por eso es imposible hacerlo por ahora. Recuerden que la despolarización a nivel celular viaja, se despolariza una célula y ese potencial, esa despolarización se desprende o se desplaza hacia todos los lados del miocardio. Y cuando llega al punto final, él comienza un proceso de repolarización que va desde el sitio más alejado hacia el sitio donde se originaron los impulsos iniciales. Eso es a nivel celular. Pero a nivel macro, a nivel del músculo completo, la despolarización va desde el endocardio hacia la parte externa del corazón y la repolarización viene en sentido contrario, viene en el sentido desde el epicardio al endocardio.
Y eso es importante que nosotros tengamos esa noción que es muy elemental y muy sencilla para poder saber por qué se está armando el complejo electrocardiográfico. Y el dispositivo, el electrocardiógrafo, que es el que capta esa despolarización eléctrica, está diseñado de manera que si el electrodo, o sea, la parte que está explorando ese complejo eléctrico, ve que la despolarización se acerca, él hace un complejo positivo. Si lo ve que se aleja, hace un complejo negativo. Y si lo ve bifásico, él hace un complejo que tiene, o sea, si lo ve que se acerca perpendicular, él hace un complejo bifásico. O sea, que tiene un componente positivo y tiene un componente negativo simultáneamente. Bien. Entonces, esta parte de morfología del complejo QRS, ya ustedes lo conocen, y la onda P representa la despolarización auricular, el complejo QRS representa la despolarización y la última parte de la onda T representa la repolarización del ventrículo. Y esas ondas del QRS tienen su morfología y tienen una nomenclatura. Entonces, por definición, la onda Q es la primera onda negativa de ese complejo QRS independientemente del tamaño. Siempre la primera onda negativa va a ser onda Q. Y va a designarse cuando uno lo escribe en la historia como una Q minúscula o una Q mayúscula, dependiendo del tamaño. No hay un umbral para decir esta Q es grande, esta Q es pequeña. Si uno ve que es una Q pequeñita, le dice que es una Q minúscula. Si la ve más grande, le designan la Q mayúscula. Después de la onda Q viene una onda R. La onda R, por definición, es la primera onda positiva que inicia el complejo QRS. Podemos tener ondas R sin necesidad de que tenga ondas Q precedentes, como es este caso que vemos aquí abajo. Esta es una onda R, es única y es la primera onda positiva. Entonces, por definición, eso se llama R. Igualito, se va a dar el nombre de R mayúscula o R minúscula dependiendo del tamaño que tenga dentro del complejo. También tenemos la onda S. La onda S es la segunda onda negativa después de la R. Si nosotros tenemos un complejo que tiene onda Q, que es la primera negativa, la segunda onda negativa es S. Pero si tenemos un complejo donde su primera onda es positiva, es una R, la onda negativa siguiente es una onda S, no es una onda Q. La onda Q negativa es la primera. La segunda o la primera que sigue después de la onda R se llama S. ¿Vamos claros hasta allí? Sí, Ok. doctor. Sí, doctor. Ok. Ya le decía lo de si es mayúscula o es minúscula. Y si yo llegase a tener una onda repetida, esa lleva la tilde de prima. Por ejemplo, yo puedo tener dos ondas R, como en este caso, la primera R en este caso es onda R minúscula porque es pequeña o es más pequeña que esta segunda onda que es positiva. En este caso se llama R'. Y este complejo se llamaría RR'. ¿De acuerdo? Eso se ve generalmente con las ondas R. Con las ondas S es poco probable que veamos 12. Se pueden ver, pero si las ven es igual a una S'. Pero lo más frecuente es que veamos RR'. Y cuando nosotros no, cuando tenemos un ejemplo como este, aquí a su extrema izquierda, cualquiera puede decir, bueno, esa es la primera onda negativa, sería una Q. Otro dice, bueno, pero ¿por qué es la primera onda negativa y no es la segunda negativa? O sea, ¿por qué no es una S? Entonces, para evitar esa discusión, esto se llama QS y resuelto el problema. ¿Ok? Nada de estar lucubrando más nada, sino es QS. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forma ese complejo QRS? Recuérdense de lo que habíamos visto en unas diapositivas atrás, donde la morfología positiva o negativa, positivo quiere decir que está por encima de la línea de base y negativo quiere decir que está por debajo de la línea de base. Entonces, esa morfología que dependiendo del sitio donde yo coloque el electrodo va a variar, va a depender de la cantidad de electricidad que ellos estaban viendo, que ese electrodo esté viendo. Y ese electrodo no ve el potencial de acción de una célula,
sino ve la suma vectorial de todas las células que están por allí alrededor. Entonces vamos a comenzar con la despolarización auricular. La despolarización auricular comienza en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, perdón, y se desplaza de manera horizontal hacia la izquierda del corazón. ¿Ok? Si yo coloco un electrodo en este lado del corazón, donde está el puntero, y yo veo esa onda de electricidad que se acerca, que es la despolarización de la aurícula, yo voy a ver una onda P positiva. Pero si yo coloco un electrodo de exploración en este lado, entonces yo veo que esa despolarización auricular se aleja y voy a ver una onda P negativa. Entonces, ya veremos más adelante cómo en la ubicación de los electrodos, la onda P debe verse positiva siempre en unas derivaciones y puede verse negativa en una sola derivación si el ritmo es sinusal, si el ritmo es normal. Entonces, esta es la despolarización de la aurícula, siempre en ese sentido. Después, la despolarización va recorriendo toda la trayectoria o toda la superficie de la aurícula hasta llegar al nodo AB. Y allí se está dibujando este intervalo que sucede desde que empieza la despolarización de la aurícula hasta que llega al nodo AB, es lo que forma el intervalo PR. Y esto que están viendo aquí resaltado en negro es el segmento PR. Debemos diferenciarlo del intervalo PR que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QR. El PR es este pedacito que no incluye la onda P. Entonces, intervalo PR es todo este espacio. Segmento PR es este espacio. ¿Quedó claro esa diferencia? Sí, Ok. sí, doctor. Cuando en las revistas se habla de cuánto mide el PR, estamos hablando es de el intervalo PR, o sea, desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Y después llega esa onda de despolarización a los ventrículos. Y en los ventrículos se describen tres grandes vectores de despolarización. El vector 1, que atraviesa el septum desde el lado izquierdo del septum hacia el lado derecho. Después se despolariza toda esta masa ventricular y forma el vector 2. Ese vector 2 se dirige hacia abajo, hacia la punta del corazón. Y finalmente hay un vector más pequeño que es el de la despolarización de la base del ventrículo, que va entonces en sentido contrario porque va buscando la base de los ventrículos. Recuérdense que el corazón lo representa así ubicado verticalmente, pero él anatómicamente está horizontalizado. Entonces es por eso que cuando el tercer vector de despolarización va hacia las bases, nosotros lo vemos que apunta un poco hacia el lado derecho. ¿Ok? Y después cuando viene la repolarización, recuérdense que esa repolarización, como lo habíamos visto anteriormente, va desde el epicardio, o sea, desde la superficie externa del corazón hacia la superficie, hacia el endocardio, que es la parte interna del corazón. Ok, entonces, nuevamente, el vector 1 del ventrículo. Entonces, fíjense, si yo lo estoy viendo desde un electrodo que está colocado acá, marcado con el 1, y lo veo que se aleja, él va a ser una onda Q pequeña. Después, cuando ese mismo electrodo ubicado aquí ve que se acerca a la despolarización del ventrículo, él va a hacer una onda R que es positiva. Y después, cuando va hacia la base del corazón, nuevamente vuelve a dibujar una pequeña onda negativa, que en este caso es una onda S pequeña. Es por eso que el electrocardiograma tiene esta morfología y dependiendo de la derivación que yo esté viendo, ese complejo que se está haciendo de manera simultánea en todas partes, tiene una morfología diferente. Entonces, aquí lo ven en animación cómo se va formando todo ese complejo. Esto es desde un electrodo ubicado en la parte inferior, el ABL. Ese mismo complejo, si yo lo veo desde uno, fíjense cómo es de morfología diferente.
¿Ok? Entonces, vamos claro hasta ahí, ¿no? Eso es lo mínimo de fisiología que ustedes deben recordar para entender el electrocardiograma. El electrocardiograma, si bien es cierto, hay una cantidad de patrones y cifras que tenemos que tener memorizadas, tenemos que saber por qué se produce. Ahora, ya sabemos por qué se produce, ahora vamos a ver en un paciente cómo se hace. Para ello se utiliza un equipo que es el electrocardiógrafo y el electrocardiograma va a quedar registrado en un papel milimetrado. Este papel milimetrado es igualito al que hemos utilizado toda la vida. Tiene 5 milímetros en sentido horizontal y 5 milímetros en sentido vertical y cada 5 milímetros están resaltados por una raya más gruesa. ¿Ok? En el sentido horizontal vamos a medir tiempo. En este sentido vamos a medir tiempo. Y en el sentido hacia arriba vamos a medir voltaje. Hay unas condiciones estándar en que se toma el electrocardiograma. Y eso es una velocidad en que corre el papel de 25 milímetros por segundo. Eso uno lo puede cambiar. Uno puede hacer que ese papel corra a 50 o que corra a 12,5, que corra a la mitad. Pero siempre eso va a quedar registrado de manera que uno cuando lee el electrocardiograma sepa cuál es la condición en que se toma. Lo estándar es que ese papel corra a 25 milímetros por segundo y que haya una estandarización de 1 milivoltio con 10 milímetros en el papel, que ya lo vamos a ver. Entonces, esta cuadrícula que está aquí, yo me la traje para acá y le puse una lupa para que vean que es un papel milimetrado sin ningún misterio, que tiene 5 por 5. Y en el sentido horizontal, cada microcuadro de esto va a medir 0,04 segundos. ¿Ok? 0,04 segundos. Y, por supuesto, cuando contamos 5 cuadritos, pues tenemos 0,20 segundos. Y en el sentido vertical, ese mismo milímetro me va a representar 0,1 milivoltios. ¿Ok? Entonces, cuando yo reúno un cuadro grande de esto, por supuesto, pues hacia arriba tengo 0,5 milivoltios. Esto es importante cuando nosotros hagamos la interpretación del electrocardiograma. ¿Dónde se colocan los electrodos? Los electrodos van, los que llamamos derivaciones de los miembros, van en los miembros, los brazos y las piernas. La ubicación en el brazo o en la pierna no tiene ninguna importancia. El electrocardiograma va a dibujarse exactamente igual. Por eso es que a una persona amputada uno le puede hacer el electrocardiograma perfectamente. Da lo mismo que el electrodo del brazo izquierdo yo lo coloque aquí en la muñeca, que lo coloque en el codo o lo coloque en el hombro izquierdo. La representación electrocardiográfica siempre va a ser igual. Y hay unas derivaciones que son las derivaciones precordiales. Tenemos las estándar. Siempre que hablemos de un electrocardiograma vamos a referirnos a estas derivaciones de los miembros y a las derivaciones precordiales izquierdas. El B1 está colocado en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal. El B2 está también en el cuarto espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda. El B4, fíjense que no estoy hablando del B3, el B4 está en la línea medio clavicular, pero en el quinto espacio intercostal. Y el B3 se coloca en la mitad del camino entre el B2 y el B3. El B5 está en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior y el B6 está también en el quinto espacio intercostal en la línea axilar. Esas son las derivaciones precordiales izquierdas. Pero podemos tener unas imágenes que se llaman precordiales derechas, que son la imagen en espejo de la anterior. Entonces, aquí tenemos B1 en el cuarto espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda. Recuérdense que en la anterior era en la derecha. El B2 está en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha y así sucesivamente. Es completamente una imagen en espejo de las anteriores. Esta lo vamos a hacer en algunas personas, no en todas. En todas vamos a hacerle esta de los miembros y las precordiales izquierdas. En algunas personas vamos a hacer las precordiales izquierdas. ¿Cuándo? Cuando sospechemos que un paciente está teniendo un infarto del ventrículo derecho. Nosotros hablamos de infarto, pero la parte del infarto del corazón que se infarta es el ventrículo izquierdo. Algunas veces se infarta el derecho,
Y eso lo vamos a ver con las precordiales derechas, en algunas condiciones que ya más adelante vamos a ver. Y también podemos tener unas derivaciones posteriores, donde seguimos en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero el B8 lo vamos a colocar en el ángulo de la escápula y el B9 donde se palpa la prominencia de los músculos paravertebrales. Entonces, así nosotros podemos tener una visión completa de cómo es la actividad eléctrica que está sucediendo dentro de ese corazón. Entonces, cuando vayamos a leer un electrocardiograma, tenemos que verificar la calibración. Y lo más estándar es que la velocidad del papel corra a 25 milímetros por segundo y que un milivoltio está representado en 10 milímetros del papel milimetrado. Entonces aquí tenemos 10 milímetros y ya sabemos que eso representa un milivoltio. Eso es importante para nosotros cuando hagamos las mediciones, saber si un paciente tiene hipertrofias o no hipertrofias o si los voltajes están elevados o no. Este cuadriculado acá lo dibuja el equipo de electrocardiografía cuando nosotros hacemos el electrocardiograma. Y la velocidad generalmente la escribe aparte y le dice a uno qué velocidad está corriendo. Pero yo puedo variar el voltaje y lo puedo poner más pequeño o más grande. Y esto es como utilizar una lupa, un zoom. Si yo le quito voltaje, el complejo se disminuye de tamaño, lo veo más pequeño, pero fíjense que la cuadrícula también se disminuyó a la mitad del tamaño. Y esto me hace a mí saber, cuando voy a leer el electrocardiograma, que fue tomado no a la estandarización normal de 10 milímetros a 1, sino que tiene la mitad. Y en este caso tiene el doble. Esto lo puedo utilizar cuando ese complejo que yo estoy viendo en el electrocardiógrafo es muy grande y entonces lo disminuyo de tamaño para que quepa en el papel. Y si lo estoy viendo muy pequeño, pues le aumento de tamaño para verlo con mayor detalle. Ahora, por fin, ya sabemos cómo se origina el electrocardiograma. Ya sabemos cómo se hace el electrocardiograma, pero cómo se lee, pues que finalmente es lo que más nos interesa. Claro, tenemos que saber hacerlo porque a nosotros nos va a tocar hacer el electrocardiograma en casi todas las veces. Las enfermeras de vez en cuando ayudan, pero eso es trabajo del médico. Entonces, lo primero es saber que para leer el electrocardiograma hay una secuencia que tenemos que seguir. Lo primero es determinar qué ritmo tiene el paciente o ese electro que estamos viendo. Cuánto es la frecuencia, cuánto mide el PR, cuánto mide el QRS, cuánto mide el QT, cuánto mide el QT cuando se le hace la corrección, dónde está el eje. Anotamos las anormalidades que vemos y después de hacer todo ese tour, entonces hacemos la conclusión. Y esa es la manera de que nosotros aprendamos a utilizar una metodología para leer el electrocardiograma. Entonces, fíjense, la estandarización. Lo primero que tenemos que hacer es ver la estandarización. Fíjense que aquí abajo, ¿lo ven? Está la velocidad a que corrió el papel y también le están diciendo la estandarización, lo que habíamos hablado anteriormente. De todos modos, la estandarización la podemos ver acá, donde esto dibuja una cuadrícula que subió exactamente los 10 milímetros. Entonces ya sabemos que 10 milímetros están representando un milivoltio, como lo dice acá, y la velocidad del papel la está representando acá. Si yo no veo eso impreso, asumo que se hizo en las condiciones estándar, pero generalmente todos los aparatos lo colocan. Los equipos pueden hacer trazos de una sola derivación por vez, y entonces lo que vemos es una tira larga de lo que es el electro, pero los electrocardiógrafos modernos utilizan esta secuencia, pues, de a grupos de A3, donde siempre es la misma secuencia, 1, 2 y 3, ABR, ABL, ABF, y después vienen las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y esto que vemos aquí abajo es lo que se llama la tira del ritmo, donde es una derivación que generalmente es D2 o B1, algunas veces B5, donde se toma más tiempo del habitual. Fíjense que estas derivaciones normales que tenemos acá comienza aquí y termina acá. En cambio, esta es mucho más larga. Si yo lo tengo mucho más largo, entonces, por supuesto, eso me permite analizar mejor el ritmo que estoy viendo en ese electrocardiograma. ¿Vamos claro? No se me Sí, duerman. sí.
Ok, entonces, de acuerdo a la secuencia que habíamos visto, lo primero que vamos a determinar es el ritmo. Y el ritmo puede ser sinusal o puede ser no sinusal. Entonces, un ritmo sinusal lo vamos a determinar porque cada complejo QRS viene precedido de una onda P. La onda P es positiva en 2, 3, ABF, B5 y B6. El intervalo de PR, que ya ustedes lo saben medir y si no ya lo vamos a repasar, es constante. Y la frecuencia, dicen los libros, que es entre 60 y 100. Pero esto es parcialmente verdad. Vamos a ver ritmos que son sinusales, que miden más de 100, y ritmos sinusales que tienen menos de 60. Por ejemplo, cuando uno corre, puede tener 130, 140 de frecuencia y el ritmo es sinusal. O sea que eso de clasificar el ritmo sinusal entre 60 y 100 no es verdad completamente. Lo más importante es ver que cada complejo QRS es precedido de una onda P y que esa onda P es positiva en 2, 3, ABF, B5 y B6. Y si no cumple esa característica, es un ritmo no sinusal. ¿Qué probabilidades hay o qué se dice de esos ritmos no sinusales? Bueno, puede ser auricular, puede ser nodal, puede ser ventricular. Entonces, fíjense este electrocardiograma. Primero, cada complejo QRS está precedido de una onda P. Si nosotros medimos el PR, ese PR es constante. ¿Ok? Y esa onda P es positiva, fíjense que está por encima de la línea de base, es positiva en 2, 3, ABF, B5 y B6. Entonces, esta primera conclusión de este electrocardiograma es que este es un electrocardiograma con un ritmo sinusal. Cada onda P preside de cada complejo QRS, a frecuencia entre 60 y 100, que no la tomen mucho en cuenta, y es positiva en 2, 3, ABF, B5 y B6. ¿De acuerdo? Con un intervalo PR que es regular. Entonces, esto, sin lugar a duda, es un ritmo sinusal. Después que nosotros ya en nuestra secuencia decimos qué tipo de ritmo tiene, vamos a la segunda parte, que es determinar cuál es la frecuencia. Y para la frecuencia lo que hacemos es contar el número de cuadros pequeños que existe entre dos ondas R y dividimos entonces 1500 entre el número de cuadritos pequeños. En este caso tiene 94. Aquí dividimos 1500 entre 5, 10, 12 como 17. ¿Ok? Eso me da 94. La otra forma es que ustedes se aprendan esta secuencia de números 300, 150, 100, 75, 60 y 50, y eso lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Buscamos un QRS que coincida con una onda gruesa del papel milimetrado. La siguiente onda gruesa que está después de esa primera que coincide con el complejo QRS recibe el nombre de 300. ¿Ok? La siguiente se dice 150, la otra es 100, esta es 75 y esta siguiente es 60. Entonces aquí nosotros podemos decir que la frecuencia de este paciente está aproximadamente entre 75 y 100, porque el siguiente complejo QRS está entre estas dos. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Ok, lo más exacto, 1500 entre el cuadrito pequeño. Lo más aproximado por la carrera, entonces utilizamos esto. Para esto, complejo QRS que coincida con una onda, con una raya gruesa y la siguiente es 300, 150, donde caiga el siguiente complejo QRS que está entre tanto y tanto. A veces coincide justo o casi justo con una onda, con una raya gruesa, pero no todas las veces. Pero es para tener una idea de lo que está sucediendo. Entonces, el tercer paso, ya determinamos cuál fue el ritmo o cuál es el ritmo, después cuál es la frecuencia y después lo que vamos a medir son la duración de cada intervalo que forma ese complejo QRS. Hablamos siempre de complejo QRS, pero ahí está metido el PR, por supuesto. Entonces, lo primero que vamos a medir es la duración del PR. Que recuérdense que el PR va desde el principio de la onda P hasta el principio del complejo QRS. Y recuérdense que antes le había dicho que este segmento aquí pequeñito que va desde el final de la onda P hasta el principio del complejo QRS se llama segmento PR.
Este es intervalo PR y este sería el segmento PR. Y lo que vamos a medir normalmente es el intervalo PR. El complejo QRS se mide desde el inicio de ese complejo QRS hasta el final de ese QRS, y el QT se va a medir desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, en este caso, el PR, como dijimos, va a medirse desde el inicio de la onda P. Vamos a ponerle un poquito de lupa aquí. Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Como aquí tenemos cuatro cuadritos y dijimos que cada cuadrito de esos medía 0,04 segundos, multiplicamos 4 por 0,04 y me dice 0,16. Entonces lo que anotamos es 0,16. En este caso, que este PR mide 3 cuadritos, es 0,04 por 3 me da 0,12 de medición. Y así sucesivamente, así es como vamos a hacer siempre las mediciones. ¿Ok? En este caso que estamos viendo, este PR mide 0,16. Después medimos el QRS igualito como medimos el PR, pero el QRS. En este caso de ejemplo, mide 2 cuadritos, es 0,08. En este caso mide 3 cuadritos, es 0,12. En nuestro caso mide 0,06, o sea, mide un cuadrito y medio. Y después el QT, que lo medimos desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. En nuestro caso mide 0,36. Ahora bien, ¿dónde vamos a medir eso? Donde mejor lo veamos. Puede ser que lo veamos mejor aquí, puede ser que las cosas las veamos mejor acá. Donde mejor lo veamos es donde vamos a hacer la medición. De cualquiera de esas, donde mejor lo veamos. Después que nosotros vemos dónde está el QT, ese QT hay que hacerle una corrección, porque el QT se modifica mucho dependiendo de la frecuencia del paciente. Entonces, si el paciente está con una frecuencia muy alta, ese QT se acorta. Si el paciente tiene una frecuencia lenta, ese QT se alarga. Entonces, siempre tenemos que hacerle una corrección. Y hay diferentes formas de corregir. La que más se utiliza, ya la vamos a ver más adelante, y estos son los valores normales que ustedes tienen que tener memorizados, que eso es lo normal cuando realizamos un electrocardiograma. El PR mide de 0,12 a 0,20. Si mide más de 0,20, es un bloqueo AB de primer grado. Si mide menos de 0,12, tenemos un trastorno de preexcitación. Si el QRS mide 0,12 o más, tenemos un bloqueo de rama. Nunca va a medir menos de 0,04. El QT debe medir menos de 0,42. Si mide más de 0,42, entonces se habla de QT prolongado. Entonces, fíjense que con la lectura sencilla del electrocardiograma ya empezamos a hacer diagnósticos de patología. Entonces, la forma de corregir la duración del QT, lo más frecuente es utilizar la fórmula de Bassett. Hay varias, pero la más que se utiliza es la fórmula de Bassett. Y en esa nosotros lo que hacemos es medir el QT y eso lo dividimos entre la raíz cuadrada del RR. Y esto se basa en tiempo. Entonces, medimos el QT normal, como lo hemos hecho anteriormente. En este caso, mide 0,32. Medimos la duración del RR, o sea, la separación que hay entre una onda R y la otra, el número de cuadritos pequeños, y lo multiplicamos por 0,04 y eso nos dio 0,84. Este 0,84 nosotros le sacamos la raíz cuadrada, ¿ok? Y esa raíz cuadrada, que en este caso es 0,92, dividimos 0,32, que es lo que habíamos medido aquí normalmente, entre el 0,92, que es la corrección de la raíz cuadrada del RR, y nos da que ese QT corregido es de 0,35. Fíjense, el QT que medimos normal es 0,32 y el que medimos corregido es 0,35. ¿Cuál es más importante? El corregido, porque el corregido viene ajustado a la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Okay? Esta fórmula hay que sabérsela. Bueno, el aficionado a la matemática se la puede aprender porque eso es facilito, pero eso está en los teléfonos, eso no hay ningún problema. ¿No? ¿Tienen aplicaciones para valores normales y hacer cálculos de eso?
No, No. sí, ¿No no. tienen entonces- ninguna? No lo puedo creer porque ustedes son millennials. Entonces, si lo dijeron un tipo de mi edad, yo les creo. Bueno, van a utilizar una de las que les pueden utilizar, se llama Calculate. Es de uso gratis, es esta. Ahí, ¿se ve? No se ve. No, no se ve. Bueno, después les paso una captura de pantalla por el grupo. Esa Vale. tiene todas esas fórmulas y muchas más que van a utilizar no solamente en cardiología, sino en todas. Y es gratis, pues, que es importante. Entonces, la tienen en su teléfono, cualquier cosa la consulta. Tienen montones de fórmulas de cardiología, de nefrología, de neumo, de todo, 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 todo. Eso está ahí. Muy pocas son las que más se utilizan. Incluso hay cómo calcular el goteo de las soluciones, y todo eso lo tienen ahí. Bien útil. Entonces, esto es bueno que sepan que es la fórmula de Bassett. Cuando ustedes utilicen esta aplicación para hacer el cálculo del QT corregido, les va a aparecer otras fórmulas allí. Escojan la de Bassett, que esa es la que se utiliza más frecuentemente. ¿Ok? Y esta es una de las cosas, el eje, calcular dónde está el eje, es una de las cosas más complicadas o que más cuesta acostumbrarse a hacer. No es que sea súper difícil, ¿no? Pero es una donde uno pasa más trabajo. Entonces, recuérdense que lo que nosotros estamos viendo en el corazón es una cantidad de despolarizaciones que están todas por su parte, pero el electrocardiograma lo que me va a hacer es una sumatoria vectorial de todas esas cosas. Entonces, vamos a tener un solo eje, la aurícula tiene un eje y lo llamamos eje de la P, y el QRS también tiene su eje. Y se le puede calcular el eje a la T, no hay ningún problema. Pero cuando uno está hablando de dónde está el eje eléctrico del corazón, lo que estamos hablando es del eje del QRS. Entonces, recuérdense que dependiendo, como habíamos visto anteriormente, dependiendo de dónde está ubicado el electrodo, el complejo QRS va a ser diferente. Pero cuando yo lo que veo es el eje completo de ese corazón, es la suma vectorial y ese eje eléctrico está dirigido siempre hacia la izquierda y hacia abajo y hacia adelante. Y eso viene determinado por una extrapolación o por un complemento del triángulo de Itobe. Y lo normal es de -30 hasta +105. Y es importante que nosotros le coloquemos el valor a ese eje eléctrico que estamos calculando. Porque, por ejemplo, un eje eléctrico que ustedes digan 45, si ese eje eléctrico es de +45, es normal. Pero si es de -45, ese paciente tiene un bloqueo de su visión anterior de las registros. Nada más con el eje. Ya está pasando de ser un electrocardiograma normal a ser un electrocardiograma completamente patológico. Entonces siempre tenemos que colocarle el signo. Este número de -30 a +105 puede variar dependiendo de los libros que ustedes estudien, pero esto es, digamos, como un consenso general. -30 a +105, ese es el eje eléctrico normal. Entonces, para determinar cuál es el eje eléctrico, nosotros vamos a guiarnos en primer momento por dos derivaciones. La derivación 1, donde vamos a asumir que la mitad de la derecha es positiva y la mitad de la izquierda es negativa. Y vamos a utilizar la derivación ABF y asumimos que la mitad inferior es positiva y la mitad superior es negativa. Y viendo cómo está la polaridad en esas dos derivaciones, vamos a hacer una primera aproximación de dónde está el eje eléctrico. Después vamos a buscar cuál es la isodifásica, que es la derivación donde vamos a ver un QRS que tiene un componente tanto positivo como negativo. Entonces, fíjense bien. La derivación una, ¿cómo es? ¿Cómo la ven? ¿Positiva, negativa o isodifásica? De uno está positivo. Positivo. Positivo, correcto. Entonces eso quiere decir que ese eje eléctrico en primer principio está aquí. En alguna zona de este lado está. Nos vamos entonces a la derivación ABF. ¿Cómo está en ABF? También está positivo. Positivo. También está positiva. Entonces está en alguna parte de aquí abajo. Donde se intersectan esos dos planos es en este cuadrículo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese eje eléctrico está en algún lugar entre 0 y 90. Pero yo tengo que aproximarlo más. Y para aproximarlo más, entonces yo voy a utilizar estas otras derivaciones. ¿Ok? Voy a buscar dónde él está más isodifásico. ¿Ok? Esta es la primera aproximación que hice. Ya yo sé en qué cuadrante está. Pero yo no puedo decir
que está entre 0 y 90, por lo que le decía anteriormente. Un paciente, si ustedes me dicen, no, ese eje está entre 0 y menos 90. Ah, ok. Si está en 0, está normal. Si está en menos 20, está normal. Si está en menos 30, está normal. Pero si está en menos 70, está anormal. Entonces, si tú me dices que está entre 0 y menos 90, el paciente puede estar bien o puede estar mal. ¿Ok? Por eso es que tenemos que hacer la aproximación más exacta posible. Y para eso, entonces, colocamos estas otras representaciones de las derivaciones. Teníamos 1 y 2. Te digo 1 y ABF. Vamos a colocar ahora ABL, D3, ABR y D2. Y buscamos dentro de este electrocardiograma cuál es la más isodifásica. Recuérdense que cuando nosotros vemos esa onda que se pinta como isodifásica, es porque ese electrodo está viendo esa despolarización que se aproxima de manera perpendicular. Entonces, aquí, ¿cuál es la más isodifásica en estas 6 derivaciones? D3. D3. Entonces, fíjense, D3 es esta derivación que está aquí marcada en rojo. ¿Y cuál es la perpendicular a esta D3? ABR. Es ABR, ¿ok? Entonces, cada derivación de estas está separada por 30 grados. O sea, de aquí a aquí hay 30, de aquí a aquí hay 60 y de aquí a aquí hay 90. La derivación que es perpendicular es la ABR. Entonces, ese vector pudiera estar en este sector o pudiera estar en este sector. Pero en mi aproximación inicial, yo había dicho que ese vector estaba en esta cuadrícula. Por lo tanto, ese vector está en más 30, que es la que coincide con este lado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo quedaron? Sí, doctor. Quedaron con el ojo morado, ¿verdad? Ok. Vamos a ver este otro ejemplo. ¿Cómo está en una? D1 está Está isodifásico. isodifásico, correcto. O sea que esta derivación me está viendo perpendicular a la despolarización eléctrica. La perpendicular a D1 es ABF. Entonces ese eje eléctrico está aquí. O sea, está hacia arriba, hacia menos 90, o está hacia abajo, hacia más 90. Entonces yo voy a buscar ahora cómo está en ABF. En ABF, ¿cómo está? Positivo. Positivo. Exacto. Entonces ese eje eléctrico tiene que estar hacia abajo. Ya no tengo ni que buscar el más isodifásico, porque ya en mi primera pregunta el isodifásico estaba en 1. Entonces este eje eléctrico está en más 90. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, ahí vamos. Vamos a ver este otro ejemplo, pues. ¿Cómo está en 1? Positivo. Positivo. De este lado. ¿Cómo está en ABF? ABF está isodifásico. Pudiera ser el isodifásico. Entonces, ¿cómo quedaría ese? ¿En qué cuadrante lo colocarían ustedes? En D1. En D1, ¿ok? Entonces, este estaría en cuánto, este eje. En 0. Ah, claro, porque se los coloqué ahí. Entonces, fíjense, no se confundan, porque aquí 1 es positivo, ¿ok? Y el isodifásico lo estamos colocando en F, en este lado. El ABF está viendo es el isodifásico, por lo tanto, ese eje está en alguno de estos dos sectores, ¿de acuerdo? Es igual que como lo hemos visto en todo. Le hemos ido poniendo otros ejemplos. Vamos a ver este otro ejemplo. ¿Cómo está en 1? Positivo. De este lado. ¿Cómo está en ABF? Negativo. Está negativo. Está en algún sector, Negativo. en algún lado de este sector, ¿verdad? ¿Cuál es la más isodifásica allí? ABR. No. Puede ser. No. ¿Cómo está 1? También. Si no, ustedes suman y restan cuadritos positivos, cuadritos negativos. El que esté más cerca de 0 es el más isodifásico. ¿Ok? Pudiera ser 1. Si 1 es el más isodifásico, ese eje eléctrico está hacia arriba, está hacia menos 90.
porque ABF es negativo y ABF está para acá, ¿sí? Como no es Pero completamente... entonces, o Ajá. sea, no entendí cómo determinamos cuál es la isodifásica entre ABR y D1. Bueno, porque tú les puedes sumar estos cuadritos positivos y se los restas al negativo. Y lo hacen los mismos con ABR. El que esté más cerca de 0 es E. Ok. Entonces, si tú asumes que ABR es el más isodifásico, ¿ok? ¿Dónde está ese eje? En D2. D3, perdón. No, en D3. Y como habíamos dicho que este sector está en menos 60. ¿De acuerdo? Si tú me dices que el más isodifásico es 1, ese vector estaría en menos 90. Entonces, Ok. ¿hay problemas en que sea menos 30 y menos 90? No, en este caso no, porque si es menos 60 es anormal y si es menos 90 también es anormal, entonces no hay problema. Problema tendríamos si tenemos que hacer la decisión entre ABL, que sería menos 30, y ABF, que sería menos 90, porque en ABL estaría normal y en ABF estaría negativo. De todos modos, yo les voy a mandar un ejercicio por el chat para que hagan allí varios ejemplos del eje eléctrico y tengo que revisarlo porque la última vez como que alguien se había metido con eso y lo dañó, pero lo reviso y si no lo rehago. Ajá, menos 75, menos 60 que habíamos dicho. Ok, y en este Ajá. D1 está positivo. Positivo. está positivo. Y ABR ABF está negativo. negativo, o sea, sigue estando por aquí. ¿Y cuál es el más isodifásico? B3 diría yo. Yo diría D2. De 2. D2. Entonces, ¿estamos en dónde? ABL. El ABL, no, y el 2, No, ¿no les parece que es el más no, isodifásico? no. Ajá, sí, el isodifásico de 2 es ABL. Eso es Exacto, por correcto. eso, por eso. Entonces, exacto. Entonces, ¿cuánto mide? ¿Dónde está ese eje eléctrico? ¿Está en menos qué? 30. Menos 30 aproximadamente. Fíjense, este electro se los puse así por mala gente yo, para ver si los confundía, porque este es un electrocardiograma completo. Fíjense que tiene desde D1, 2, 3, ABR, ABLF y todas las precordiales. Para que sepan y para que se den cuenta que el eje lo vamos a buscar es en las derivaciones de los miembros. No vamos a tomar en cuenta las precordiales, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Y en este, ¿cómo está en D1? Positivo. Ajá. No. Está como isodifásico. Está como isodifásico. Y en ABF, Está positivo, pero chiquitito. ajá. ¿Y cuál será la más isodifásica? Yo creo que es D2. ABF. D2. Yo creo que es D2. D2. ¿Y qué les parece 3? D3 no tiene como un bloqueo. Ajá, ¿qué más? Mm, ¿Cuál será la más isodifásica? Decídense cuál es. Parece ser D2. Bueno, fíjense que a cada quien le parece como que una puede ser más Puede ser de dos, isodifásica pero que creo otra. que hay varios isodifásicos, ¿no? Exacto. Entonces, cuando está sucediendo eso, ese eje se llama indeterminado. O sea, cuando llega el momento de escribir el eje, ustedes dicen indeterminado. Y ese es un término electrocardiográfico aceptado y que existe. ¿Ok? ok. Entonces, recuerden, siempre tenemos que hacer la secuencia de la lectura, que es el ritmo, la frecuencia, el PR, el QRS, el QT corregido, el eje, describir las anormalidades, que ya la vamos a ir viendo, y cuál es la conclusión. Entonces, libros pueden utilizar el que ustedes quieran, no hay ningún problema en ello. Estos son solo algunos de los que existen. Y hay cosas que parecen difíciles,
pero uno con práctica puede, pues, mejorar. Entonces, ¿cómo van a hacer ahora la mecánica con las clases de electrocardiografía? Yo les mando las clases por adelantado, ustedes se las estudian y ustedes son los que van a presentar las cosas. Yo les voy a poner casos y ustedes me van a ir diciendo qué es lo que aprendieron. Entonces, la próxima clase va a ser de crecimiento de cavidades y yo en un rato les mando esta y les mando la siguiente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, doctor. Perfecto, ¿Alguna gracias. pregunta? Quítale. Preguntas, déjame ver el chat. Ok, perfecto.